Bienvenidos todos, esta es la Biblia Católica en un año, y este es el día número 70. Desde la parroquia de la Virgen de la Anunciación, le doy gracias a Dios por tu presencia, le doy gracias a Dios por lo que estamos emprendiendo hoy. Vamos a tener 3 textos el día de hoy. El primero, Números 5 y 6, el segundo, Salmo 72, y el tercero, Hechos 9, del 23 al 43. Como en toda lectura de la Escritura, siempre pedimos el auxilio del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que inspiró la Biblia. Es el Espíritu Santo el que nos ayudará a recibirla en nuestro corazón como palabra de Dios, a ponerla en práctica en nuestra vida y a ser también nosotros expresión de esa divina palabra para nuestros hermanos. Así que de nuevo, bienvenidos. Suplicamos el auxilio del Espíritu Santo y trazamos sobre nosotros la señal de la salvación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Número 5. El Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas que expulsen del campamento a todos los leprosos, a los que padezcan gonorrea y a los impuros por contacto con cadáveres. Harán salir a todos, hombres y mujeres, sin distinción, para que no contaminen el campamento, donde yo habito en medio de ellos. Los israelitas lo hicieron así, los expulsaron del campamento cumpliendo lo que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, si alguien, hombre o mujer, peca contra su prójimo, ofendió al Señor, se hace culpable, confesará su pecado y restituirá por entero el daño causado, añadiendo una quinta parte. Restituirá a quien perjudicó. Si el perjudicado no tiene pariente alguno a quien se pueda restituir, la restitución se hará al Señor entregándolo al sacerdote, además de ofrecer el carnero expiatorio con que se hará la expiación por el culpable. El tributo sagrado que los israelitas ofrecen al sacerdote es para el sacerdote. Lo que cada uno consagra es suyo, pero el que se da al sacerdote es para él. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, cuando una mujer se aparta de su marido y le es infiel, acostándose con otro hombre, y el marido no se entera, porque ella se ha manchado a escondidas y no hay testigos ni ha sido sorprendida en el acto, si el marido sospecha algo y llega a sentir celos por ella, se halla ella en deshonrado o no, la llevará al sacerdote y ofrecerá por ella 5 kilos de harina de cebada, sin mezclar aceite ni incienso, pues es ofrenda de celos, ofrenda recuerdo, que evoca el recuerdo de una falta. El sacerdote llamará a la mujer y la pondrá ante el Señor. Echará agua santa en una vasija de barro y tomando un poco de tierra del suelo que está debajo de la morada, la mezclará con el agua, colocará a la mujer de pie en presencia del Señor, le descubrirá la cabeza y le pondrá en las manos la ofrenda conmemorativa, o sea, la ofrenda de celos, mientras él sostiene en su mano el agua amarga de la maldición. El sacerdote conjurará a la mujer en estos términos: si no te has acostado con otro hombre, no te has desviado, ni te has deshonrado siendo infiel a tu marido, sea inofensiva para ti el agua amarga de la maldición. Pero si te has deshonrado y desviado, si se ha acostado contigo alguien que no es tu marido, entonces el sacerdote conjurará así a la mujer con el juramento de reprobación: que el Señor te haga objeto de maldición y reprobación en tu pueblo, que se marchite tu fecundidad y se te hinche el vientre, que entre el agua de maldición en tus entrañas, para que te hinche tu vientre y se marchite tu fecundidad. La mujer responderá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones y disolverá el escrito en el agua amarga. Hará beber a la mujer el agua amarga de la maldición hasta que entre en ella con su amargura. Tomará de su mano la ofrenda de celos y después de hacer el rito del balanceo en presencia del Señor, la dejará sobre el altar. Tomará de la ofrenda un poco como memorial, lo quemará sobre el altar y hará beber el agua a la mujer. Cuando la haya bebido, si realmente se ha deshonrado y ha engañado a su marido, el agua de la maldición se apoderará de ella con toda su amargura, su vientre se hinchará, su fecundidad se marchitará y vendrá a ser objeto de maldición en medio de su pueblo. Si por el contrario no se deshonró y se conserva pura, quedará ilesa y será fecunda. Esta es la ley de los casos de celos, cuando una mujer ha sido infiel a su marido y se ha deshonrado, o cuando los celos se apoderan del marido y duda de su mujer. El marido la llevará ante el Señor y el sacerdote realizará estos ritos. El marido se verá libre de culpa y la mujer cargará con su pecado. Número 6. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, si alguien, hombre o mujer, hace el voto de Nazir,
por el cual queda consagrado el Señor, se abstendrá de vino y bebidas fermentadas, de vinagre, hecho de vino y otros licores. No beberá vino nuevo, ni comerá uvas frescas o pastas. Durante todo el tiempo de su nacirenato, no tomará producto alguno de la viña, ni la cáscara ni los granos de la uva. No se cortará el pelo hasta que se cumpla el tiempo de su voto al Señor. Estará consagrado y se dejará crecer el cabello. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no se acercará a ningún cadáver, ni de su padre, ni de su madre, ni de su hermano, ni de su hermana. Con ninguno de ellos se contaminará, pues lleva sobre la cabeza la consagración de su Dios. Mientras dure su nazireato, estará consagrado al Señor. Si alguno muere de repente junto a él y contamina su cabeza de Nazir, el día de su purificación, es decir, el día séptimo, se afeitará la cabeza. Al octavo día llevará al sacerdote a la puerta de la tienda del encuentro 2 palomas o 2 pichones. El sacerdote ofrecerá uno de ellos en sacrificio por el pecado y el otro en holocausto. Hará expiación en favor de Nazir por el pecado que cometió al estar cerca del muerto. Ese mismo día consagrará su cabeza al Señor. Comenzará de nuevo el tiempo de su nazireato y ofrecerá un cordero de 1 año en sacrificio de expiación. No cuenta el tiempo pasado, por haber sido violado su nazireato. He aquí la ley concerniente al nazireato. El día en que se cumpla el tiempo de su nazireato, el que ha hecho el voto se presentará a la puerta de la tienda del encuentro para hacer su ofrenda al Señor: un cordero de 1 año sin defecto para el holocausto, una cordera de 1 año para el sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto para el sacrificio de comunión, y una cesta de panes sin levadura y de bollos de la mejor harina amasada con aceite para la ofrenda y la libación. El sacerdote lo presentará ante el Señor haciendo la expiación y el holocausto. En cuanto al carnero, lo ofrecerá al Señor como sacrificio de comunión, junto a la cesta de los panes sin levadura, y hará la ofrenda y libación. Entonces el nazir se afeitará la cabeza a la entrada de la tienda del encuentro, tomará el pelo de su nazireato y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de comunión. El sacerdote tomará la pierna ya cocida del carnero, un pan sin levadura de la cesta y un bollo sin levadura, y los pondrá en manos del nazir cuando se haya afeitado. El sacerdote hará el rito del balanceo ante el Señor. Esta es la porción sagrada perteneciente al sacerdote, junto a él el pecho de la ofrenda presentada y la pierna de la ofrenda reservada. Después el nazir ya podrá beber vino. Esta es la ley para los que hacen el voto de nazir. Esta es la ofrenda que debe al Señor por su nazireato, sin contar otras posibles ofrendas. Cumplirá el voto que haya hecho según las normas de los nazireos. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendiciré. Palabra del Señor. Salmo 72. Que el rey defienda a los humildes. De Salomón. Oh Dios, da tu juicio al rey, tu justicia al heredero del trono, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus humildes con equidad. Que las montañas traigan la paz del pueblo y las colinas justicia. Que él defienda a los humildes del pueblo, que salve a los necesitados y aplaste al opresor, que te respeten mientras existan el sol y la luna de edad en edad, que él descienda como lluvia sobre el césped, como aguacero que riega la tierra, que florezcan en sus días la justicia y hayan gran prosperidad mientras alumbre la luna, que domine de mar a mar desde el Éufrates hasta los extremos de la tierra, que se inclinen ante él las tribus del desierto y sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y de los pueblos lejanos les traigan regalos, y que le paguen tributo los monarcas de Arabia y de Sabá. Que se postren ante él todos los reyes, y lo sirvan todas las naciones, porque él librará al necesitado que suplica, al humilde que no tiene defensor. Tendrá compasión del necesitado y del abandonado, y salvará la vida de los necesitados, los librará de la violencia y la opresión, porque sus vidas valen mucho para él. Que viva y que le traigan el oro de Sabá, que rueguen por él continuamente y lo bendigan todo el día, que haya abundancia de trigo en el país, que se agite hasta en la cumbre de las montañas, que dé fruto como el Líbano, y broten las espigas como la hierba del campo, que su nombre sea perpetuo y su descendencia dure como el sol, que traigan la bendición a las naciones y lo proclamen dichoso. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su nombre glorioso para siempre, que su gloria llene toda la tierra. Amén, amén. Fin de las plegarias de David, hijo de Jesé. Algún tiempo después, los judíos
Decidieron matarlo. Saulo se enteró de la conspiración, y aunque vigilaba día y noche las puertas de la ciudad para darle muerte, sus discípulos lo descolgaron de noche por la muralla, metido en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuera realmente un discípulo. Entonces Bernabé tomó consigo a Saulo y lo presentó a los apóstoles. Les contó cómo en el camino Saulo había visto al Señor que le había hablado y con qué convencimiento había predicado en Damasco en nombre de Jesús. Desde entonces iba y venía libremente con los apóstoles en Jerusalén, predicando con valentía el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de procedencia helenista, pero estos decidieron matarlo. Al enterarse los hermanos lo bajaron a Cesarea y allí lo enviaron hacia Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, se consolidaba viviendo en fidelidad al Señor y se extendía impulsada por el Espíritu Santo. Pedro, en su recorrido por toda aquella región, visitó también a los creyentes que residían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que llevaba 8 años postrado en cama porque era paralítico, y le dijo: Eneas, Jesús, el Mesías, te sana, levántate y arregla tu cama. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y de la región de Sarón lo vieron sano y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía muchas obras buenas y daba muchas limosnas, y en esos días se enfermó y murió. Lavaron su cadáver y lo pusieron en una habitación del piso superior. Como Lida está cerca de Jaffa, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a pedirle que vinieran inmediatamente a su ciudad. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la habitación del piso superior, donde lo rodearon todas sus viudas llorando y mostrando las túnicas y mantos que les hacía Gacela cuando aún vivía. Pedro echó a todos fuera, se arrodilló y oró. Dirigiéndose luego hacia el cadáver, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, vio a Pedro y se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los discípulos y a las viudas y les presentó viva ante ellos. Todos los habitantes de Jaffa se enteraron de lo sucedido y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó algún tiempo en Jaffa, en casa de un tal Simón, que era curtidor. Palabra del Señor. Unidos con María, vamos a evangelizar.